presentación que yo voy a hacer se basa en un convenio vigente que se está desarrollando en este momento entre la Pontificia Universidad Javeriana, específicamente del Instituto Javeriano del Agua, y Empresas Públicas de Medellín, en el cual se está intentando analizar la afectación de la construcción de un gran proyecto hidroeléctrico que se llama Ituango en todo lo que son los socioecosistemas o el sistema socioecológico asociado a, digamos, aguas abajo de este gran proyecto. Entonces es por eso que esta charla yo la denominé herramienta de modelación integrada para el análisis de la afectación de sistemas socioecológicos ante grandes proyectos hidroeléctricos. Bien, entonces, con esto en mente, antes de empezar a mostrar la herramienta que se está desarrollando en este convenio, me gustaría dar 4 definiciones para poder, digamos, tener un contexto de esta herramienta. Primero es, ¿qué es un sistema socioecológico? Entonces, para nosotros, un sistema socioecológico consta de es una unidad biogeofísica y todos los actores e instituciones sociales asociados a la misma. El sistema socioecológico es complejo y adaptativo y se delimita por fronteras espaciales en las cuales hay ecosistemas y sus problemas contextuales. Es decir, es la realidad, más o menos. Y con esto en mente, entonces, nosotros lo que queremos es modelar un sistema socioecológico. Entonces, ¿qué es un modelo? Es una representación de un sistema, el cual puede ser de naturaleza física, matemática o lógica, y sirve para representar eventos que pueden ser reales. Entonces, nosotros lo que queremos es desarrollar con un modelo integrado, que es la tercera de estas viñetas, es desarrollar una herramienta que busque integrar el entendimiento del sistema socioecológico a partir del uso de múltiples modelos matemáticos acoplados entre sí. O sea, nosotros vamos a hacer uso de modelos matemáticos para representar o para poder hablar o negociar con ese sistema socioecológico, y el acople lo que hace es un ejercicio de articular modelos matemáticos entre sí a partir de la definición de unas relaciones funcionales. Entonces, lo que queremos es representar matemáticamente un sistema socioecológico para dar respuesta a las afectaciones dadas por un proyecto hidroeléctrico. Bien, entonces el punto de partida de nosotros es, nosotros tenemos un área, un sistema socioecológico que está compuesto por ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas intermedios o ecosistemas anfibios. Entonces, estos ecosistemas anfibios son todos los que se generan por, digamos, por la subida y bajada de esas aguas, y que dependiendo pues de su situación se utilizan para fines, digamos, asociados al agua o para fines terrestres. Entonces, dentro de este sistema socioecológico se pueden identificar pues varios módulos que van desde o digamos, o componentes físicos y no físicos, entre los cuales entran, por ejemplo, componentes de la hidrología, componentes de la calidad del agua, componentes ecológicos asociados con la dinámica de peces, componentes hidrodinámicos asociados al movimiento propio del agua, el llenado y vaciado de lagunas o de las llanuras de inundación, de las ciénagas, asociados a los servicios ecosistémicos, medios de vida, es decir, cómo la gente se gana el dinero para poder sobrevivir, y el componente hidrosedimentológico. Entonces, nosotros iniciamos por esto, hicimos este modelo conceptual, identificamos los primeros componentes, y después de esto asociamos a cada uno de estos módulos algunas herramientas computacionales que nos permitieran de alguna forma representar esa complejidad o esa interacción entre las diferentes componentes de este sistema socioecológico. Con eso en mente, entonces, ¿cómo es la estructura del modelo integrado que nosotros estamos desarrollando y que pues tenemos que terminar ya dentro de 6 meses? Es lo siguiente. Primero, pues hay unos escenarios que están relacionados con cómo era el comportamiento del río, del sistema antes de que hicieran la presa, cómo es el comportamiento durante la construcción de la presa y cómo es el comportamiento después de la presa. Entonces, esos escenarios van a alimentar un componente grande, una caja grande que se va a llamar la caja de forzantes, que es básicamente el movimiento del agua. Es compuesto de 3 submódulos. Uno, el hidrológico, donde entran todos estos escenarios, sí, que alimenta directamente el módulo hidrodinámico, que es cómo se va a mover esa agua en este sistema socioecológico. Y esa hidrodinámica lo que nos va a decir, es decir, o sea, si yo sé cómo se mueve el agua, sé cómo se mueven los solutos y los solventes, digamos, y los elementos de la calidad del agua, y también sé cómo se mueven los sedimentos. Una vez tengamos esto, ya podemos empezar a pensar en cómo articular este movimiento del agua con lo que tiene que ver con los ecosistemas acuáticos, como por ejemplo lo de la idoneidad del hábitat, la dinámica del perifitón, movimiento del ictioplancton,
Entonces, por ejemplo, la idoneidad del hábitat depende de la calidad del agua y de la hidrodinámica. La dinámica del perifito depende de la hidrodinámica y de la calidad del agua. El movimiento del ictioplancton depende de la hidrodinámica. Una vez tengamos estos ecosistemas acuáticos, pasamos entonces a determinar cómo es el comportamiento o la dinámica de los servicios ecosistémicos. Entonces, pues hay varios tipos de servicios ecosistémicos, dentro de los cuales están ganadería, minería, pesca, producción agrícola, y pues de la misma forma la ganadería, por ejemplo, depende de la hidrodinámica, la pesca depende de todo lo que viene de los ecosistemas acuáticos y de por ende de estos forzantes hídricos. La minería depende también, además de esto, de la dinámica sedimentológica en el área, y la producción agrícola depende mucho de la hidrología como tal. Una vez se tenga esto, ya se pasa, o sea, ya se puede obtener cómo funcionan o cómo es la dinámica de los medios de vida en términos de capitales financieros, sociales, naturales y humanos. Bien, entonces este es el esquema conceptual. Entonces ahora les voy a decir es cómo funciona cada uno de estos módulos. Entonces, desde la perspectiva de los forzantes, hay un módulo hidrológico, el cual tiene como insumo la información climatológica del área de estudio, la cual es un insumo fundamental de modelos hidrológicos, como se están usando el SWOT y el Top Model, y esto nos va a permitir generar unas trayectorias o series de tiempo que son usadas como insumos en los módulos del modelo integrado. ¿Sí? Entonces, esta hidrología, como yo les dije, entra a la hidrodinámica. Entonces, esta información hidrológica más información del modelo de elevación digital, lo que nos permite es generar una serie de campos de velocidades y profundidades en el área de estudio a partir del uso de una herramienta que se llama OpenTeleMap 2D, que es la herramienta que nosotros seleccionamos y, digamos, decidimos era la mejor opción para simular este tipo de ecosistemas. Una vez se tenga el hidrodinámico, pues uno ya puede entrar al de sedimentos con esta información del campo de velocidades y profundidades y del monitoreo de sedimentos. ¿Sí? Entonces ustedes a mano derecha ven más o menos cómo es la dinámica sedimentológica en una parte del tramo del río Cauca que se está modelando, y en la parte inferior ustedes pueden ver, digamos, cómo es la variación del nivel del agua con respecto al fondo del río en algunas partes. Para esto se utiliza la herramienta OpenTeleMap, el módulo SIS, que es el que se encarga de simular el transporte de sedimentos, y lo que nos vamos a obtener de esto es cambios en la forma del lecho del río, concentración de sedimentos, erosión, entre otras. Y finalmente, dentro de este módulo de, digamos, de los forzantes, está el módulo de calidad del agua, que tiene unos insumos que son el módulo hidrológico de la climatología, la hidrodinámica y jornadas de monitoreo de calidad de aguas. Estas entran en un módulo que se llama WACTEL, que fue necesario modificar en algunos componentes, y lo que vamos a obtener es, digamos, campos de velocidades campos de temperatura, de oxígeno disuelto, nitratos, nitritos y fosfatos, ¿sí? Para el área de estudio. Las imágenes de la derecha son, digamos, ejemplos de cómo se visualizan las concentraciones de algunos de los solutos que mencioné anteriormente, más la temperatura, por ejemplo, que es una variable fundamental a lo largo del tramo en estudio. Entonces, con esto ya tenemos los forzantes y con esto ya entramos a los ecosistemas acuáticos. Entonces, la primera pregunta que surge aquí es, oiga, ¿cómo estamos desarrollando esto? Entonces, por ejemplo, para el módulo de idoneidad de hábitat, necesitamos información que sale de ese módulo de calidad del agua, información que sale del módulo hidrodinámico, y las curvas de idoneidad de hábitat que son generadas por un grupo de profesionales al interior del proyecto que son de biólogos expertos en peces. Entonces, a partir de un trabajo interdisciplinar se generan estas curvas de idoneidad y se desarrolla al interior de la herramienta computacional un acople que permite, a partir de esas curvas generadas por los biólogos, implementar esas curvas dentro del modelo computacional para obtener lo que ustedes ven a mano derecha, que es, por ejemplo, el hábitat de peces para el bocachico en la fase adulta en la parte posterior, y el hábitat de peces para el bocachico en fase juvenil, donde se da una ponderación, digamos, del hábitat dependiendo de la curva y de las velocidades y profundidades que tenga el río, así como la calidad. ¿Sí? Entonces, este es uno de los primeros módulos. Este es desarrollado pues al interior del proyecto, y de la misma forma se está desarrollando, bueno, se desarrolló un módulo que utiliza, digamos, la herramienta de transporte de partículas de los modelos hidrodinámicos, entonces en la cual se unen los campos de velocidades y profundidades que se generan del modelo hidrodinámico más
información que nos dan los biólogos de la zona de desove de peces, ¿sí? A lo largo de todo el área de estudio. Entonces, con esta información se puede introducir esto en el OpenTeleMap para poder saber cómo es el movimiento del ictioplancton y saber cómo es la forma en que el ictioplancton entra a las ciénagas a partir de los caños o por desborde, y saber qué porcentaje, digamos, de esas partículas, de ese ictioplancton, de esos huevos, son los que entran verdaderamente a las ciénagas. Y de la misma forma se hace lo mismo para simular la dinámica del epífiton, donde se necesita calidad del agua, velocidades y información del monitoreo hidrobiológico. De eso se introduce o se desarrolla un modelo acoplado para poder determinar la dinámica del perifitón y del zooplancton y determinar, por ejemplo, estas curvas donde se mira cómo es el decaimiento o el crecimiento del perifitón, zooplancton y fitoplancton, dependiendo de las condiciones hidrodinámicas de la zona. Una cosa interesante es más o menos esto es el resultado, las gráficas que ustedes ven aquí a mano derecha, y lo que está por dentro pues son una serie de un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias que es necesario pues introducir para poder ver estos cambios. Y finalmente, entonces lo que se tiene es para determinar ya cómo se articulan estos forzantes y estos ecosistemas acuáticos con los servicios ecosistémicos y los medios de vida, lo que se utiliza es un desarrollo computacional en Python, en el cual a partir de sistemas dinámicos o modelos dinámicos se articulan un montón de variables que son de una complejidad mucho mayor a las variables, digamos, abióticas o bióticas, y que dan como respuesta la variación de los servicios ecosistémicos, entiéndase ganadería, minería, producción agrícola y pesca para estas cosas. Entonces, la respuesta a esto es esto, más o menos. Entonces, se tienen unos forzantes que me van a generar, por ejemplo, en el caso de la ganadería, área de pasto en el sistema. Si esto es un insumo para un servicio ecosistémico que van a ser las cabezas de ganado, y el hecho de tener más o menos cabezas de ganado, lo que me va a decir es cómo es la dinámica de los medios de vida. Entonces, lo que ustedes ven a la derecha son el conjunto de ecuaciones o las relaciones funcionales que se utilizan para articular estas cosas, y lo que ustedes ven aquí ya son, digamos, los resultados, tanto en términos de series de tiempo como en áreas de pasto, ¿sí? Por ejemplo, la dinámica de áreas de pasto dependiendo del comportamiento hidrodinámico e hidrológico de la zona. De la misma forma, pues se puede hacer lo mismo para la minería, en donde se tienen pues unos forzantes que tiene que ver con el área adecuada para la extracción de oro, un servicio ecosistémico que es la producción minera de oro, y esto me va a decir a mí cuánto es el capital financiero asociado a esa dinámica del oro, ¿sí? Bien, en términos ya un poquito más puntuales, aquí en esta diapositiva muestro las herramientas que se han utilizado para desarrollar todo este modelo integrado, teniendo en cuenta que lo que nosotros estamos buscando es que todo sea de código abierto, o sea, evitamos al máximo el uso de herramientas comerciales licenciadas, de tal forma pues que esto quede abierto para todo el mundo. Y en términos de costo computacional o demanda computacional de estas herramientas, lo que ustedes ven en color rojo son los módulos o componentes que toman mucho más tiempo, estamos hablando del orden de meses, ¿sí? En lo que los punticos amarillos es lo que es, digamos, del orden de días. Ahí estamos, por ejemplo, con la hidrología, idoneidad de hábitat y movimiento del ictioplancton. Y lo que está en verde son los módulos más económicos, que son lo que tiene que ver con servicios ecosistémicos y el perifitón. Es decir, todo lo que tenga que ver con ecuaciones diferenciales parciales es mucho más demandante de lo que tenga que ver con relaciones funcionales asociadas a ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya para terminar, entonces, pues lo que yo quería mostrar era que se diseñó y construyó una herramienta de modelación integrada para representar la dinámica espaciotemporal de un sistema socioecológico. Una de las cosas que más me interesa de esto es que esta herramienta da respuesta a una problemática del territorio colombiano, es decir, estamos diseñando una herramienta para solucionar un problema en Colombia, ¿sí? Lo que no estamos tratando es de hacer uso de herramientas desarrolladas en otras latitudes para acomodar la problemática del territorio colombiano. Entonces eso nos tiene muy contentos. Lo que más complejidad nos tomó o nos ha tomado en esto es la comunicación con las disciplinas complementarias. O sea, es muy difícil, digamos, hablar al mismo tiempo, por ejemplo, con los profesionales sociales o los profesionales de biología, porque los términos se manejan diferentes, las escalas de tiempo de los procesos que manejan ellos son diferentes. Pero entonces ha sido un ejercicio muy enriquecedor, es duro,
pero eso yo creo que ha sido lo más complicado. Y después de esto, la definición de escenarios, la definición de escenarios para dar respuesta de una forma integrada a esta problemática sociológica. O sea, una cosa es hablar y una vez uno ya puede hablar, entonces, oiga, dígame cómo necesita los insumos para que usted haga sus análisis teniendo en cuenta pues que hay unas restricciones computacionales muy fuertes que no ayudan mucho a la hora, digamos, de representar, por ejemplo, tendencias de crecimiento de peces que pueden durar 30, 40 años. ¿Sí? Entonces eso ha sido un reto que pues ya lo estamos culminando. Y pues la idea es que esta herramienta sea o será el insumo fundamental para una plataforma tecnológica de toma de decisiones que, como lo mencioné inicialmente, pues Empresas Públicas de Medellín hará uso para tomar decisiones, digamos, de forma, digamos, integral en el territorio, en este caso, pues en la región de del Bajo Cauca y la Mojana. Y con eso termino. Muchas gracias a todos.